Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de La Secta Provincia, el podcast. Acompáñanos en este viaje a través de la cinematografía. Aquí, diferentes voces, errantes, provenientes de diversos multiversos, tratarán de resolver las más oscuras de las interrogantes que emanan de aquello que llamamos cine. Acomódate, respira hondo y comencemos. Hola a todos y a todas a quienes nos escuchan. Hoy día vamos a comenzar una nueva sesión de este Cine Club de Secta Provincia. Imagino que quienes hoy día nos acompañan para conversar trajeron su mejor tabaco, su mejor cigarro, porque vamos a hablar de la película Smoke del año 1995, dirigida por Wayne Wang, ¿ya? Pero la historia de esta película comienza en la Navidad de 1990, específicamente en las páginas centrales del diario New York Times, en la que Paul Auster publicó un cuento que se llamaba El cuento de Navidad de Oggy Gren. Ese diario lo leyó el director Wayne Wang y se puso en contacto con el escritor, y durante 4 años buscaron recursos y la forma de transformar ese cuento en una película que finalmente vio la luz el año 1995. Por lo mismo yo quise que viésemos esta película, porque me parece muy interesante el trabajo que hicieron con el tema de la adaptación, como un novelista como Paul Auster, un novelista famoso de finales del siglo XX, se metió en el mundo del cine, ¿ya? Y se metió a trabajar en un guión y adaptar un cuento de su autoría. Y en realidad, si uno ve el cuento es muy cortito, uno pensaría que da con suerte para un cortometraje, pero terminan haciendo una película. Así que no quiero dar mucho más lata introduciendo, me gustaría saber qué piensan ustedes, de ahí yo voy a ir también dando mis comentarios, y especialmente esta película. Andrés levantó primero la mano y después vamos con Florencia. Bueno, lo que a mí me llamó la atención de esta película es como su narrativa. Por lo que vi cachando, no es solo una pura historia, son como varias historias que van pasando y que tienen como hilo conductor, como la razón por la cual se relacionan es esta misma tabaquería, que los personajes están relacionados con eso. Como que este tipo de narrativa igual a mí me gusta porque es como más original, porque uno está más acostumbrado a un tipo de narrativa de una sola pura historia nomás, continua. En cambio aquí son como varias historias que se van contando. Florencia. Ya, yendo como esto como la adaptación literaria o el trabajo de pasar de una historia a la otra, hay un autor que se llama Sergio Wolf, él es programador argentino y tiene un texto que habla de los pasajes, de cómo es no solo adaptar, sino que es transponer de un idioma al otro. O sea, el lenguaje literario, que es como que su fuente son las palabras. Nosotros en el cine vemos a los personajes en escena y es muy, muy distinto contarlo de una forma que de otra. Lo que me llamó mucho la atención es como la narración, como decía Andrés, de la película, como que es muy literaria en sí, como este prólogo, epílogo, que tiene la misma estructura, parten los dos en la tabaquería con todos estos personajes que polulan en esa Navidad que se relata, primero mostrándole las fotos y después volviendo de dónde sacó la cámara y cómo va conectando, y entre medio tenemos toda esta otra historia que por muchas partes sentí como esa referencia meta, de que estoy hablando de la narración, al final una historia bien contada es la que sabe pulsar bien los botones, y en realidad está hablando de la misma película en sí, como de cómo se va construyendo ese relato y cómo los personajes también van inventando historias, como son muchas las historias que se cuentan dentro de la película y cómo se van estructurando son muy literarias, como muy, es de sentarse como esa pausa que uno hace para fumar, como nosotros también tomando mate, es un espacio para contarse una historia, y eso me pareció muy interesante. Y yendo ahora que decís de que él publicó esta nota en el periódico, también cómo se representa a sí mismo en la película, como que ahora sé que el escritor es Paul Auster de alguna forma, entonces eso hablábamos también ayer, de cómo vos te representás a sí mismo y cómo la historia igual tiene otras cosas que son de tu estilo, más allá de que vos estés igual trabajando con otra persona.
antes de seguir con Argenis, para ir guiándoles la historia, contarles que Paul Auster, su nombre completo es Paul Benjamin Auster. El personaje principal de la película, Paul Benjamin, es su alter ego literario. Para quienes han leído a Paul Auster saben que todas las novelas y las obras de Paul Auster tienen esa cualidad de que uno no sabe cuánto es de realidad y cuánto es falso. De hecho, en el cuento de Oggy Gren, el que cuenta la historia también es Paul Auster, ¿ya? Y cuenta la historia, y la historia también se basa en esta tabaquería que atiende Oggy Gren. Y para que entienda el público, esta historia gira en torno a esa tabaquería que atiende Oggy Gren y a los personajes que llegan, uno de los cuales es el escritor Paul Benjamin, ¿ya? Y Paul Auster vive en Brooklyn de hace más de, entiendo, como 3 décadas atrás. Así que hay mucho de meta. Argenis y después van con Fran. Bueno, sí, la película me pareció de guión maravillosa. El guión de verdad es muy bueno, muy literario. De hecho, la puesta en escena me pareció bastante literaria, porque en el cine estamos acostumbrados a mucha imagen y a todo contarlo con imágenes. Y acá vemos algo que es como que se da mucho más en el teatro, que es el verbo, que es la palabra. Entonces vemos muchos monólogos, vemos monólogos de los 3 personajes, diría que principales, que son maravillosos: Forest Whitaker, William Hurt y Harvey Keitel. Se lanzan los 3 sendos monólogos y son 3 historias, 3 cuentos. Entonces tú tomas eso y lo pones en teatro y eso es muy teatral, pues un actor que se lance un monólogo que no pasa mucho en el cine. Entonces acá lo vemos y entonces más el cuento literario que la imagen a la que estamos acostumbrados en el cine. Entonces, como otra forma de hacer cine, diríamos cine literario, que bueno, es maravilloso. La película ganó premios por guión, creo que en el Independent Spirit, y también ganó un premio especial en Berlín. Y bueno, es otra forma, ¿no? Ahora bien, bueno, yo pienso que el trabajo grande de la película está en el casting que se realizó, porque todos los actores, bueno, maravillosos, pues ya los antes nombrados. Falta el negrito, que es este actor que se ha visto después en otras películas. Lo recuerdo en Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, que hace un personaje bastante estrambótico, bastante especial, y en otras películas quizás malas, que por allí yo creo que se ha ido un poco su carrera y no verlo lo que la estrella que era ya desde chamito, desde muchacho, que lo veo allí. Yo lo recordaba cuando veo el nombre, bueno, lo asocié, ¿no? Y vemos hasta un actor que es el que hace como el tonto que ayuda a Harvey Keitel a Oggy, que después, ahí está flaquito, pero después yo lo he visto en películas de acción y también se ha ido como por el lado malo del cine. Pero bueno, lamentablemente es así, muchos actores son muy buenos, pero hacen películas malas y por ahí se quedan, ¿no? Pero entonces el casting que se realizó en esta película es maravilloso, porque bueno, no tiene desperdicio por ninguno. Actores de verdad de primera talla, actuaciones de primera talla, y que pueden dar, pueden hacer crecer una historia como la que tenemos ahora. Me gustaría después hablar un poco de la cinematografía y del sonido, pero ya más adelante. Yo estaba, mira, es como que Argenis me hubiera quitado la palabra de la boca. No me voy a enojar con él, pero no pensamos igual. A mí me pasó que hace tiempo que no veía una película donde el argumento estuviera presentado con el lenguaje, con el texto, con la construcción de los personajes tan bien construidos. Es como que a mí eso fue lo que más rescato de la película. Yo siento que cuando los personajes están tan bien construidos, esos personajes se pueden reciclar y usar en cualquier otra historia que uno los quisiera poner. O sea, están perfectos, tienen la forma, la psicología, bueno, y las actuaciones que son muy buenas en realidad en toda la película. No sentía ninguno que estuviera débil en el términos actorales, y siento que tiene que ver mucho pues, el actor que recibe un personaje que está bien construido, puta que lo disfruta. Se nota que los actores estaban complacidos, digamos, haciendo esos personajes, y lo llevaron a unos niveles muy buenos.
Entonces, el contar historias, hacer esta forma de narración dentro del cine que se acerca más a lo teatral, porque en el teatral la palabra es lo que importa por sobre muchas cosas, digamos, más que la iluminación, más que la escenografía, en términos teatrales, lo que importa es lo que se dice y cómo lo van interpretando y rescatando los actores. Este mismo tipo de dirección de actores lo vi ahora en esta película. Me dio un gustillo, digamos, el sentir ese tipo de satisfacción de ver un trabajo real con los actores, real con los personajes, profundo, que eso muchas veces no se da, y sobre todo hay tipos de cine donde dejan las historias de lado y dejan a los personajes un poco de lado por contar más en términos de imagen y rescatar más la narrativa de la imagen, la narrativa de la iluminación, a veces hasta de los paisajes. Acá no, acá era claramente una ficción y con unos personajes bien construidos y las actuaciones definitivamente notables. No sé si esta película uno la podría cortar en las tres historias que decía Argeni. Yo siento que igual estaban ligadas, igual había una unión que hacía que sí tuviera todo sentido, todo lo que se contaba entero. Incluso hay una conversación que tiene el dueño de la tabaquería con su ayudante, el que se supone que tiene un retraso. Tienen una conversación y el tipo le responde de la manera más lúcida e increíble y súper inteligente la respuesta que le da. Entonces también es como cómo se van construyendo con detallitos. Hasta el personaje que se supone que era como más secundario tiene también una construcción profunda. Eso es como lo que rescato por ahí. Solo quiero complementar que este actor que están diciendo que hace como de retrasado es el protagonista de las series de HBO The Terror y Chernobyl, y ahí yo creo Gareth que Harris. Muestra. Sí, que Gareth Harris. Destacar y resaltar el tema de que, bueno, la película, no sé si se fijaron, pero la película está dirigida por Wayne Wan, pero inicia diciendo que es una película de Wayne Wan y Paul Auster. Aquí se dio el caso raro en que el guionista participó mucho en la película y en la construcción de la película, y incluso le dieron permiso para estar en las grabaciones y en ¿cómo se llama? Y en el montaje, algo que no se da mucho. Destacar dentro de lo que dijeron los chicos de los actores a Stockard Channing, la mujer, la Ruby, quien también ganó premios y fue nominada por su actuación, un personaje secundario, pero también muy bien construido. O sea, aquí el tema de esta película es que no es solo son buenos personajes, sino que uno aprende a quererlos, aprende a sentirlos cercanos. Uno, hasta yo ayer cuando la volví a ver con Sandra, le decía yo, te da la sensación que Harvey Keitel es un tipo muy simpático y te dan ganas de conocerlo y te dan ganas de que sea tu amigo una persona así, ¿ya? A ese nivel de naturalidad son las actuaciones. Argenis levantó la mano y después Florencia. Y te iba a comentar que leí, al principio habla de que es una película de Paul Auster con Wayne Wan, y después en el crédito final solamente sale como director este director norteamericano de ascendencia china. Pero entonces estuve buscándolo y parece que aunque son codirectores ambos, parece que en los créditos por alguna razón lo omiten. No sé si es una cuestión de que fue invitado por el director primero, no sé cómo es la cuestión, pero en fin, sí son codirectores, aunque lo omitan en los créditos finales. Y son muy buenos amigos, por lo menos hasta ellos se creó una relación de amistad muy profunda entre ellos. Ya por eso Wayne Wan trabajaron juntos el proyecto desde un principio. Florencia, me metí la cuchara yo. No, está bien. Yo quería complementar como la construcción de los personajes, que bueno, está clarísimo que la dirección actoral y las narraciones, estos monólogos, están súper bien construidos, pero también yendo al vestuario, como era muy particular este parche, como la estética, ya te hablaba de una persona cuando iban a ver a la hija, la construcción de esos espacios. Si bien eran pocas locaciones, como que funcionaban más tipo sets, como sitcom, o sea, la tabaquería es un set y uno es consciente de eso, pero funciona perfecto porque lo que decían antes, esta teatralidad
y la construcción de los personajes resalta eso como de vestuario, de esos pequeños detalles que van haciendo a este mundo que es totalmente coherente. A mí no se me hizo largo, en un momento pensé que iban a ser horas súper largo y fluía. Ahora que dijeron detalle, me fijé de un detalle que me llamó mucho la atención. No sé si se fijaron que un personaje, Ruby, le faltaba un ojo, y que a otro que se llamaba Cyrus le faltaba un brazo. Como que estos personajes tienen partes así dañadas, desaparecidas, como que comparten un rasgo común, que ellos figurativamente también perdieron a sus hijos. O sea, es como una conexión así simbólica entre los dos personajes, como una simbología visual, no sé si me explico. Sí, es súper bueno lo que dice Andrés, porque también una lectura que uno puede hacer de la película es el tema de las relaciones familiares, de las relaciones padre-hijo, porque está no solo la Ruby, no está solo la historia de el personaje Harvey Keitel, el señor Paul, el mecánico, sino que también está la historia de Rashid, Paul Benjamin, que es un viudo, y que adopta a Rashid, y también el mismo Harvey Keitel, que encuentra una hija que él no sabía. También hay un tema súper importante. Y una cosa respecto a lo que dijo Florencia, tengo un libro, que es uno de mis joyas, ¿ya? Que son los guiones de esta película, ¿ya? Que el guión se llama Guiones de Paul Auster, y ahí se le entrevista a Paul Auster, y ahí Paul Auster reconoce que el único set que utilizaron o que construyeron fue el departamento de Paul Benjamin. Todas las demás son locaciones reales, de verdad. Se buscaron una tabaquería real y filmaron una tabaquería real y todo lo demás. Lo único que inventaron, que crearon y que lo hicieron súper bien fue el set del departamento donde vive Paul Benjamin, que de hecho el mismo Paul Auster quedó asombrado porque dijo, se parece mucho a mi departamento de aquella época, ¿ya? Así que bien. Y yo les quería, no sé si para seguir motivándoles la conversación, dentro de los monólogos que se hablaron, el último monólogo, el de Harvey Keitel, yo no sé si les llamó la atención porque es un monólogo que dura como entre 5 a 8 minutos, la verdad, muy largo, y que tiene una particularidad que no sé si se fijaron, que es que la cámara va haciendo un zoom, y es el único momento en que vemos movimientos de cámara, va haciendo un zoom, un acercamiento hacia la cara de Harvey Keitel y termina en la boca. Tú sabes que ahora que mencionas eso, yo quería conversar acerca de la cinematografía de la película. Hay una cinematografía que está bastante, se observa bastante, está bien marcada, y a diferencia a los trabajos que generalmente uno ve por allí, que te dicen, bueno, si el actor quiere decir algo muy importante, hazle un primer plano, si quieres mostrar el entorno y a los personajes conversando, hazle un plano general. Aquí se ve que la cinematografía la construyen con un concepto que va de lo macro a hacerlo después un poco más cercano. Al principio de la película vemos planos muy generales, ¿verdad? Planos muy generales que toman inclusive planos donde la escena prácticamente se da un solo plano, dos planos, sencillamente los personajes conversando, y también vemos allí la separación que hay entre los personajes. No hay este grado de intimidad entre ellos, ¿okay? Se están conociendo, Paul Benjamin con el otro actor, con el otro personaje, pero después eso va cambiando, entonces vemos unos planos más cercanos. E inclusive en esta misma construcción de la cinematografía está lo que tú dices. Hay dos momentos que yo recuerde, donde hay una especie de dolly que se va acercando hasta hacer un plano, desde un plano más general hasta llevar un plano medio, y en el que tú hablas del monólogo de Oggy, hasta prácticamente un plano de detalle de la boca. El primero de ellos es cuando Paul Benjamin, William Hurt, está contando una historia de un hijo que encontró a su padre en el hielo. Ahí vemos ese dolly que se va acercando hasta él y va haciendo un plano más cercano, y después lo volvemos a ver en otra historia, que es esta, donde ya el director de fotografía junto al director ya va mucho más allá, porque no solamente entonces comenzamos con un plano bastante, diría plano americano, aunque está sentado, hasta llevarlo a un plano detalle de la boca del personaje, y el plano siguiente es otro plano
casi que un primerísimo primer plano entre la nariz y los ojos del otro personaje. Entonces allí ves cómo entonces nos lleva desde planos generales para tomar la escena hasta unos planos más cercanos cuando hay este grado de intimidad o cuando hay esta importancia. También cuando, por ejemplo, cuando Oggy le da el dinero a Ruby, también observamos como que planos medios o primeros planos. Y al final, en esta especie de cortometraje, que es el cuento de Navidad de Oggy, que lo recrean también al final, entonces casi todos son primeros planos. Entonces ya vemos ese grado de intimidad mucho más allá, porque toda una serie de planos él los cuenta casi que en planos medios y en primeros planos. Entonces vemos esta conceptualización de la cinematografía hecha desde el principio. Yo quería retroceder y volver a hablar del tema de los personajes, y la Cata veo que está levantando la mano, seguramente ella va a hablar con más propiedad que yo de lo del tema del arte. Yo sentí que la construcción de la atmósfera que veíamos en la película, ya dijimos que tenía mucho de teatral, sin embargo siento que no había nada que uno dijera esto sobra, esto es un adorno en el set. O sea, estaba todo en pro siempre de aportar al mundo de estos personajes. Entonces había mucho detalle, la habitación, la entrada con ese vidrio donde cuando van a visitar a la hija, y es una habitación casi como la habitación de Van Gogh, así como larga, angosta, y que tenía al fondo una ventana, algo así, y era la toma final a la hija, solamente un personaje muy pequeño que aparece en una escena, y después de que dice que abortó, la mirada cuando ellos se van, donde nosotros sabemos que en realidad no lo hizo. Entonces hay una serie de sutilezas dentro de la dirección, dentro de las actuaciones, que son muy ricas. A mí hay algo que yo no sé si está intencional, es la forma de actuar de ese actor, creo que no es así porque lo he visto en otras películas, que el protagonista, el escritor, está en un ritmo siempre más pausado, como analítico, como que fuéramos nosotros los espectadores que estamos viviendo y estamos enterándonos de esta historia. Entonces hay un ritmo mucho más lento, hasta de caminar, la forma de hablar, la forma de tomar los objetos, era como más veamos qué es lo que va a hacer este personaje, con quién se va a juntar, cómo lo va a hacer. Hasta cuando ve los partidos y se pone el jockey, también no se lo pone así como un fanático rápido. Tiene una cosa, un ritmo, ese personaje, diferente a los otros. Y eso lo rescato como que nos ayuda, no con un trabajo de cámara necesariamente, a centrarnos la atención con este personaje. Nos llama la atención porque marca un ritmo diferente de los otros. Eso también me gustó en el tema de la dirección de los actores. Yo creo que eso es algo trabajado, intencional, pero se ve muy bien. Eso era un comentario que quería hacer. Recordemos que lo que estaba haciendo William Hurt era representar a Paul Auster. Yo la verdad no he visto entrevistas en vivo que podamos decir de que él habla así, pero su forma de rescatar es el tipo que, como el personaje de novela, o lo que uno tiene como un literato, observando el mundo pausadamente, disfrutando, en otra onda, en otro ritmo distinto. Por algo al principio casi lo atropellan y no se fijó del camión, ¿ya? De lo egocéntrico el tío Paul Auster. En verdad sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, como que los personajes, yo creo que algo más valioso que tiene la peli, pero en verdad como que quería preguntar si es que les pareció que la peli es como súper académicamente correcta, como que siento que no se toman riesgos hasta quizás el final, que yo dije así como, buena, bacán, como que por fin como que llega, como que se arriesgó y salió un poco de esa tan estructurado que está todo, como no sé, quería dejar esa pregunta para que opinen. Quiero complementar con eso porque, a ver, yendo al ego del autor, ¿no? Como que se nota en todas estas cosas que deja dicho. El arte de contar una buena historia, te está diciendo, la historia que te acabo de contar es buenísima y le estoy mostrando mi arte, y como yo represento al escritor, es este tipo desinteresado, que ayuda a todo el mundo,
súper pausado. Entonces también eso pienso como, hasta ahí se nota el ego que tiene de dejarse tan bacánmente representado, ¿no? Como que el autor es súper como misántropo y todo. Y respecto de como de ese tono de tan perfecto, se nota esa estructura, como dice. Y a lo que iba como en trabajo de set es, todo la escenografía está bien puesta, completa, como siento que tiene esa cosa de sitcom, de si bien son lugares, está todo muy perfectamente, el color bien trabajado, cada lugar tiene como violeta u otros tonos, y como Seinfeld, que son sets y son ellas personas conversando, absurdo o no, pero como que son estos mismos espacios que los vemos así. Yendo a otra cosa que tiene que ver con estos mensajes, las historias son retrascendentes, hablan mucho de la trascendencia y ahí tiene que ver como los hijos y demás. Y justo esta semana dieron la película Secretos de Valeria Sarmiento, que también es una película coral con un reparto de actores chilenos muy conocidos, que tienen esta misma como idea de puesta como quizás televisiva, no tan complicada respecto de que lo importante son lo que dicen los personajes, pero a diferencia de acá, lo que dicen los personajes no tiene ninguna trascendencia, no importa y ni siquiera se entiende, porque está el juego en otra cosa, como algo mucho más lúdico, y yo me pensaba que esta cosa súper estructurada tiene que ver con esa idea norteamericana, ¿no? Del American Dream, de no sé qué, de todo un cuento que acá Raúl Ruiz por su puerta y Valeria Sarmiento han desestructurado por alguna forma, y sé que hay gente que lo vio, no sé, también dejo abierta esa inquietud. También hay que entender que él viene, Paul Auster, viene del mundo literario y se está metiendo por primera vez en el guión, y yo creo que también está ese tema del traspaso de un formato a otro, ¿ya? Y él lo reconoce en la entrevista del libro, que dice que le costó muchísimo salirse del mundo de una novela y traspasarlo al mundo de la acción, que es como que el cine, el mundo visual. Ya le costó muchísimo. Como que, no sé, siento que no quería dejar ir su guión porque se supone que el director iba a ser, ay, no me recuerdo el nombre, pero esa otra persona. ¿Cómo? Wayne Wan, y él fue el director. Yeah. Y una pero cosa, como Wayne que Wan, se la roban, igual. No, Wayne Wan no es un gran director, ojo, que creo que es esta y la película que viene después, Blue in the Face, son los mejores trabajos que hizo. Después hizo puras melodramas y terminó haciendo algunas cosas medias televisivas también, melodramas televisivos. No es un gran director, y yo creo que también eso está en la mano. Ahora, también es como el estilo de cine independiente de los 90 de Estados Unidos, lo que se entendía como cine independiente de los 90 en Estados Unidos. Ya, que no tomaba grandes riesgos, pero sí se preocupaba harto de sus personajes. Y si de riesgos se trata, la verdad que hay que ver Blue in the Face, que es podríamos decir, la secuela espiritual de Smoke, porque en esa película, que ya ahí sí la dirección sale acreditada a Paul Auster y Wayne Wan, no hay guión, es pura improvisación, son casi los mismos personajes, pero en una serie de escenas cortas, como si fueran una serie de cortos, sin guión. Yo creo que por ahí se soltaron todo lo que pudieron soltarse en esta película. Quiero como complementar lo que había dicho la Flo respecto a esto como del ego del autor. Y yo creo que igual cuando uno escribe una historia y usa un avatar de autor es cuando un personaje dentro de la historia representa al autor en sí. Igual uno tiene que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que esto sea el caso en esta película, pero igual muchos autores como que al poner un avatar de autor como que representan al autor lo que le gustaría ser al autor, como que se muestra así perfecto, se muestra así como lo que a él le gustaría ser, que es perfecto, que hace todo lo que quiere. Eso generalmente, no sé si hay acaso en películas así icónicos, pero generalmente se ve como en los fanfics, cosas hechas por fans, que el autor se representa a sí mismo como así perfecto, como lo que representa el autor. Y igual yo creo que cuando uno escribe una historia y hace un avatar de autor, igual debe tener cuidado de no darle tanto favoritismo solo porque es representación del autor. Yo creo que tendría que estar como al mismo nivel que todos los demás personajes de la historia. Yo quería apuntar un poco a lo que estaba hablando la Florencia. Yo escribí la película de Sarmiento el otro día
que lo vimos algunos de los que estábamos acá, ahí la forma de narración, la forma de pasar los textos a los personajes estaba demasiado exigido y estructurado. De hecho, después vimos una entrevista con una de las actrices que estaba en el foro después, y ella decía que Valeria Sarmiento le había exigido a los actores que se aprendieran a la pata textual cada palabra, cada coma, cada punto, y lo había exigido como parte de su forma de querer decir esta película. Entonces, acá yo no sentí una rigidez, yo sentí como una libertad entre los actores, dentro de todo, de poder decirlo de sus textos. Sí creo que, y lo que acaba de apuntar Andrés, el tema de potenciar al mismo autor, porque es parte de la construcción de la película, pero sin embargo a mí no me molestó tanto. No creo que, y la intención no me ofende, digamos. Yo creo que está bien puesto el autor adentro. Yo me leí el cuento antes también, y en el cual está basado la película, y era como, ¿y cuándo va a ocurrir la historia que se cuenta? Y cuando ya es al final y le vamos viendo la cara a un dueño de la tabaquería que ya habíamos conocido todo su mundo, que habíamos conocido sus historias pasadas, sus historias presentes, su forma de relacionarse, cuando él cuenta la historia, y yo me acordaba del cuento y decía yo, ¿cuándo se le va a ver la cara y la sonrisa que relata en el cuento de que lo está pillando al mismo autor? Y tenía que ser de esa manera, tenía que ser con la cámara acercándose a la boca para decirnos a nosotros los espectadores, aquí viene, esta es la parte donde en el cuento dice que lo ha engañado. Entonces era muy, 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 muy entretenido eso. Por eso te digo, se hace querible. Claro, hay una cosa de resaltarlo, pero se hace igual querible como se hacen queribles todos los personajes, porque están en un tono y en un ritmo y una cosa muy bien construida. Eso hace que a mí no me saque, no me tire, no me dañe, digamos, no me molesta. Yo creo que todos queremos o tenemos nuestros gustos personales, y yo creo que cada manifestación artística, sea cine, sea teatro, sea lo que sea, es súper válido por el hecho de ser de la manera que está bien hecho. O sea, está bien construido, nadie lo puede negar, está bien construido todos los personajes, hay cosas que nos gustaría de una manera u de otra por nuestra forma de querer abordar el cine, es diferente. Pero yo siento que acá, rescatable de esta película, es todas las cosas que ya hemos estado diciendo. Y yo creo que nunca vamos a estar totalmente convencidos con una película que nos habla demasiado en los tiempos que hoy día vemos películas en que casi el texto y el diálogo hay muchas veces que casi no existen o casi no son necesarios. Este tipo de película nos recuerda el origen de todo, digamos, de que viene desde la literatura, de que las historias se crean con narraciones. Y ese es el logro que yo le veo, que la historia se sigue sosteniendo y no molestan a estos personajes hablando. Al contrario, da gusto, y uno, por la construcción como están, uno se va metiendo y metiendo. Yo, respecto a lo que dijo Fran de la actuación, como creo que igual debe haber habido un ensayo grande y una rigidez también en los textos. No creo que haya tanta flexibilidad, porque de hecho si ya están contando historias y que vienen de adaptado de un libro, una novela, entonces también hay en esa forma de contar, no creo que haya podido variar tanto, comparando con, o sea, como que siento que de alguna manera eso se asimila con Secretos de Valeria Sarmiento. Lo que sí me pasa que como que sentí una rigidez, quizás como dijo la Cata, formal, que yo creo que cuando está ahí, a mí no me molesta que haya harto diálogo o que el texto tenga mucha potencia, pero creo que hay que saber que cuando el texto agarra potencia, de repente eso puede ser peligroso si se asocia con la imagen de sobremanera. A mí creo que en general está ocupado bien, porque yo prefiero ver el rostro de alguien que está narrando algo a que una imagen que me esté contando lo mismo de lo que se está narrando. Que fue a mí personalmente cuando me distancié un poco de la peli, que fue cuando estaban viendo el asunto de las fotos, que sacaba fotos a la misma esquina. Entonces como que ya, no, anda más lento,
explicarse, yo creo que la idea se entendía, pero empezó a explicar, mostraban fotos, no, aquí mira las personas distintas, el clima cambia, y creo que al final eso es como que me están explicando lo que está pasando, pero no me están dejando observar las fotos a mí, ¿cachai? Ahí creo que esa rigidez, el quedarse tan pegado al texto, no me funcionó. Pero en otras sí, cuando contaba la historia, sí. De hecho, ahí yo entré en la película, como que hasta ese momento no había entrado, pero después puedo entrar y me dejé llevar con el peso de la historia. Que eso yo creo que es lo que tenía esta película, como que la historia importa y son trascendentes. Porque acá, como quizás con estas películas de Valeria Sarmiento, Raúl Ruiz, son películas que más que divagan, que la historia al final no termina en nada y que es más importante irse por la rama y la excusa de que ir para allá, para acá y no contaste nada. Pero claro, esta quizás la historia tiene un peso que al final me dejé llevar y eso creo que funciona. Sí, yo complementando eso, como las historias que se narran son muy buenas y uno reconoce que Polo Seller de la literatura tiene un montón de experiencia en la narración y eso se ve y uno lo disfruta. A mí me gusta, me gusta esa parte dentro de las películas donde se narran historias y es un momento de descanso donde uno puede entrar en esa oralidad, en el relato. A lo que voy es como, creo que la película es coherente en sí, en todo lo que propone. Las referencias meta literarias o meta dentro del relato funcionan, creo que los elementos están súper bien dispuestos, de como el traspaso del dinero, cómo se van hilando las historias, cómo después me entero que se murieron los ladrones porque lo veo un detalle en el periódico. Está todo muy bien hilado de guión, eso no hay discusión para nada. Sí me pienso esto como que hay veces como en el traspaso de un formato al otro, quizás las palabras no son necesarias, como decía, si yo estoy viendo las fotos, puedo hacer esa reflexión en mi cabeza y acá sigue siendo el narrador que me está contando algo que no es que lo estoy imaginando, lo estoy viendo, entonces quisiera verlo, quisiera tener ese tiempo en la historia para contemplarlo yo y no que me digas lo que tengo que pensar. Como en esos detalles digo que se siente ese autor y obviamente está súper bien representado, yo empaticé con él toda la película, bacán, el actor está súper bien, pero al final yo me hago estas preguntas como en el después. Y no deja de ser una excelente película, pero como estos hilos se ven en El Ciudadano Ilustre, que es una película argentina, también representan a un escritor que vuelve a su pueblo, que se cree mil, entonces como que se ríen un poco de esta historia y cómo va cambiando el personaje lleno de, que cada vez se pone más raro, y es muy literario la historia, pero el personaje se cuestiona a sí mismo de cómo salió adelante. Acá creo que es lucir su narración, pero no tiene nada de malo, o sea, cada uno hace la película que quiere y siendo al independiente tenemos cortos como los de Easy, que son estos como indies que están en Netflix, son historias de 20 minutos, las actuaciones son muy improvisadas, genial la actuación porque es mucha improvisación y es muy sencillo, y las historias están súper buenas porque son sencillas, como estos pequeños relatos. Y yendo a esa como nueva corriente, pienso que ahora es un buen traspaso con ese tipo de historias. Bueno, para que se me quede una idea de que, bueno, como viene, creo que Héctor dijo que esta peli viene como más por esta corriente independiente, que quizás el exponente más conocido puede ser Jim Jarmusch, y a mí me pasó que creo que incluso en el tiempo que ocupa Jarmusch y en el diseño de los personajes incluso puedo ver muchas semejanzas, y a mí como soy cercano me gusta mucho Jarmusch, pero me pasa que claro, con esto de repente como con estas historias que se vuelven tan trascendentes, como de repente cada historia a veces era demasiado importante, como que se pierde algo que no sé, se me perdía algo, y me recordé que en Flores Rotas, que se trata de este personaje que hace Bill Murray, que está buscando a un hijo, en una vez se encuentra con un supuesto hijo, y como que juega con esto de la importancia de la historia, porque le dice, el hijo le dice, ¿puedes decirme alguna frase realmente importante que me va a ayudar en la vida? ¿Y qué le va a decir? Entonces al final le dice una frase muy cliché, como no, disfruta la vida, vive el presente. Y claro, como que ahí como que esto le saca, ¿no? Como ese peso. La verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen.
solamente quería seguir hablando de más temas que a mí me provocan la película y insistir respecto a lo que dice Alexis de Jim Jarmusch. Solo contar como anécdota, Jim Jarmusch actúa en la secuela, Blue in the Face. Así que es un estilo, porque es un estilo, y también está Tom Waits, que canta la última canción, que también es actor fetiche de Jim Jarmusch, el cantante. Lou Reed se siente también en esta... Se siente ese ambiente de gente que vive en una ciudad, en una zona como Brooklyn, y que le tiene cariño donde vive, ¿ya? Y que en el fondo hay un estilo, podríamos decir, de arte que surge de ahí y que a la larga se van interconectando, que como ocurre con Paul Auster. Entonces sí, tiene esas características, y recordar, y por eso yo también la propuse, porque yo quería que viéramos cómo se puede adaptar un cuento, algo literario al cine, y que lo tradicional, no sé, para la gente que no está acostumbrada a ver mucho cine, a lo mejor puede pensar cercanamente en Harry Potter, o puede pensar en ¿cómo se llama?, El Señor de los Anillos, donde las peleas que se dan ahí entre los fans, ¿por qué no hiciste del color rubio al personaje? Porque en la novela el personaje es rubio. ¿Por qué no hiciste el anillo? No lo muestra en esa escena, sino que lo muestra 755 páginas después. Ese tipo de pelea. Aquí vemos que los tipos realmente tomaron el espíritu del cuento, que es un cuento de Navidad, sí, eso es lo importante, y es un tema que también trasciende en la película, los cuentos de Navidad, y era el problema que tenía Paul Auster. ¿Cómo hago un cuento de Navidad que te dejan como con moraleja, y te dejan con felicidad, y te dejan con ese espíritu navideño, como podrían ser los cuentos clásicos de Navidad? Y él dijo, bueno, ¿y qué hago? Y se le ocurrió esta idea de O'Higgins, y que en el fondo después le dijeron, adáptame este cuento a un largometraje. Bueno, ¿y cómo hago para recuperar el espíritu del cuento y traspasar el cuento a imágenes? Así que yo creo que por ahí el ejercicio es muy interesante, y ya lo dijo Francisca, o sea, tiramos la historia hacia el final del cuento propiamente tal, y ahí está la inspiración. De hecho, en los créditos, los créditos son muy interesantes, porque al principio de la película dice guión original o guión de Paul Auster, y al final, en los créditos finales, casi al final, dice, esta historia está inspirada en el cuento de Paul Auster, el cuento de Navidad de O'Higgins. Así que es súper interesante en ese sentido. El viernes yo estuve en una charla de Lucía Puenzo, la directora de Guacolda, que ella también hizo el mismo ejercicio, que es su novela, que no me acuerdo cómo se llama, pero no es Guacolda, su novela, ella después la transformó en película, en la película Guacolda, y ella también tuvo ese mismo problema, y ella también dijo, mi problema fue traspasar a imágenes lo que yo podía hacer muy descriptiva en la película, y ella resolvió de otra manera el tema, y dijo, bueno, voy a hacer las imágenes, sobre todo las imágenes médicas que se muestren, pero yo en el libro las explico, y voy a tratar de que sean las imágenes más claras posible, para que la gente, viendo las imágenes, las cosas médicas, la entienda sin necesariamente tener que estar el narrador explicando, diciendo, oye, mira, esto ocurre así, bla, 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 porque en el cine no se puede hacer, o molesta. Es como en las películas de Armagedón, un científico nuclear explicando con una pelota cómo funciona la gravedad, eso no se puede hacer en cine. Y respecto sobre esa escena, quería contarles una pequeña anécdota. Como Paul Auster estuvo en el montaje, la idea original de la película y en el guión era que O'Higgins fuera contando la historia y se fueran intercalando las imágenes de lo que va contando, de lo que de O'Higgins con esta abuela. Esa era la idea original, pero en el montaje se dieron cuenta que no calzaba, que no, el ritmo se perdía la actuación, no funcionaba, que es algo muy interesante, que es en el fondo algo que Paul Auster decía, nosotros cuando uno escribe la novela, la escribe una vez, la corrige muchas veces, pero lo que entregas al final es lo que queda. Al hacer una película, la película se crea cuando haces el guión, después cuando la filmas, y en el montaje vuelves a cero y la vuelves a crear. Entonces ellos tomaron la resolución de hacer esta gran escena porque encontraron que era mucho mejor estos 8 minutos, pero por favor no perdamos lo que filmamos con la abuela y pongámoslo en los créditos finales.
y por eso tuvieron ese tipo de resolución que tiene la película. No, es que respecto a las adaptaciones pensaba en Martín Rechman. Él primero escribió novelas, una es Rapado, que fue después adaptada en su primera película, y yo creo que ahí es un muy buen ejercicio porque, bueno, él tiene un estilo muy particular de narración, y cuando ves sus películas está muy bien hecho el traspaso, porque tiene un lenguaje cinematográfico que es súper interesante y es fiel a esas historias, a esos personajes. Y respecto a lo que decías recién de lo del guión, el montaje, bueno, creo que fue una buena resolución ponerlo al final. Yo no sabía esta idea que se había barajado antes. Agradecí primero poder haber escuchado esta historia y bueno, quizás después era un plus verla y verla el rostro de esa mujer, porque uno se lo había imaginado y después verlo de otra forma. Bueno, lo agradecí porque fue un acierto. Y respecto a obviamente la película se sigue trabajando hasta el final, pero si no lo grabaste, no hay cómo. Y creo que ahí está bueno de asegurarse en el rodaje grabando siempre que se pueda, lo más posible, y después poder elegir el montaje. Bueno, nosotros a veces no tenemos esos lujos, pero lo importante es que lo que queda grabado, la actuación o la luz, todo lo que hiciste en ese día queda, y después, más que inventar con eso, no puedes. Así que bien que lo hayan grabado también la narración de él en plano. Por eso digo, como si no se hubiese estado, no hubiese sido lo mismo. Acá hay otra cosa que el mismo, que también se da poco, que el mismo autor de la novela es el que hace la adaptación a cine, aun cuando no, en ese caso no solo se reconoce que no teníamos muchos conocimientos de pasar a cine. Nosotros vemos que por lo general es otra persona que toma la fuente original, la novela, y la transforma a guión de cine. O el director, como las charlas que estuvo dando hace poco Miguel Litín, que él decía que él como director le prestaban un cuento y él mismo adaptaba pensando en la película que iba a dirigir, ¿ya? O lo que pasó, me estaba acordando también en El secreto de tus ojos, el director Campanella, que trabajó con el escritor de la novela El secreto de tus ojos, decía que uno de los problemas que tuvieron y en lo que más peleaban era que cuando hacía el traspaso de la novela a guión, quedaba con descripciones que eran muy literarias y que en un guión no te sirven, no te sirven, y que necesitaba, oye, traspásenmelo imágenes, y pelearon mucho con ese tema. Yo creo que ahí hay una cosa que a mí me pareció súper interesante y que sigue pareciéndome interesante para trabajar, ¿ya? Y bueno, yo quería hablar de otro aspecto de la película, pero no de lo que hemos hablado antes, y es acerca del sonido. Bueno, como sabemos, el sonido generalmente uno trata de grabarlo cuando son diálogos, cuando son parlamentos de los actores, trata de grabarlo lo más limpio posible, sin que se escuche el fondo, ¿no? Porque de repente el fondo se le puede montar otra cosa o algo que nos ayude a la atmósfera de la escena. Entonces aquí me pareció bien interesante el manejo que hicieron del sonido. Hay una escena donde está Paul Benjamin con Rashid, están conversando, luego que él vuelve y entonces Paul intenta que Rashid le cuente la verdadera historia de él, ¿no? Y en ese momento hay como un primer plano de Paul, y él se molesta porque Rashid como que se está yendo por las ramas, no le está contando, y es uno de los pocos momentos, a propósito de lo que hablaba Frank, donde vemos el trabajo de William Hurt diferente, porque él se molesta. Antes de eso hemos escuchado un poco de ambiente de afuera, porque él está al lado de una ventana, y hemos escuchado el ambiente de los carros pasando y eso. Pero cuando él se molesta, inmediatamente suenan bocinas altas de autos, como le estuvieran pitando a alguien para que se quitara, algo así. Son muy altas. Luego siguen conversando y Rashid empieza a echar el cuento de estos ladrones cuando salen con el botín del banco. Y en ese momento escuchamos sirenas como de policía. Sirenas de policía. Obviamente eso es haciéndonos creer que están en la calle, ¿no? Después ocurre con la hija de Ruby, cuando ella le conversa a la mamá de que abortó, de que ha abortado. Entonces escuchamos como una sirena de ambulancia, que también tiene que estar en la calle.
Entonces, lo que quería demostrar allí es la importancia del sonido para construir atmósferas y para también ir acorde con lo que se está narrando. En este caso no le pusieron una música, no ambientaron con música, que es lo que generalmente se hace, sino que se ayudaron con este sonido diegético, entre comillas, ¿verdad? Porque no es diegético nada, pero que le montaron al final y que va acorde con la narración o con lo que se está contando en esa escena. Sí, respecto a lo que dice Argenis, a mí me llama mucho también para la época, estoy hablando del 95, 95 estoy hablando, que no usaran mucha música, sino que fuera el uso mínimo posible de música, me llama la atención. De hecho, en estos días murió Ennio Morricone, gran músico, pero a mí lo que me pasa mucho con la música de Ennio Morricone es que de repente te come la película en sí, o lo que estás viendo. Me sucedió, por ejemplo, en La Misión. La música es preciosa, espectacular, me encanta, pero hay momentos en que la escena y la música se come a lo que te están mostrando las imágenes, supera y es mejor. Y yo sigo pensando que en ese caso, por ejemplo, la música de La Misión es mejor que la película La Misión. Y me sucede aquí, por ejemplo, en esta película, que lo usan súper poco y no tiene una melodía así al estilo Morricone o Williams que se te pegue, que uno la termine tarareando. No, solo decir esto de la música que también tiene que ver con esa apuesta más teatral, ¿no? Como que son estos breves momentos que está Tom Waits o Screen y Jay Hawkins como para dar una atmósfera. Y también tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Porque más música es más presupuesto siempre. Derechos, y que una orquesta esté interpretando también te eleva mucho los costos. Y si es una película de cine independiente, es más fácil pedirle a tu amigo Tom que te preste unos temitas. Y sí, bueno, amigo Tom Waits, si ves por lo mínimo que te pasan unos temas. Nada, eso como que... Y sin desmerecer, hay un recurso de la música que en muchas películas es efectista. Y en el terror sucede mucho, es unos bajos, unos agudos, de repente y te genera la emoción. Y hay muchas películas que abusan de eso para ser efectistas, y acá encuentro que no recurrieron a eso y se agradece. Que igual es coherente, yo creo, lo que no tenga música, porque como de alguna manera trata de ser realista, o de que la ciudad se vea retratada, como bien dijo Argenis, como con la sirena de atrás o esta atmósfera de ciudad, me parece que funciona bien sin música. Y respecto al tema de la producción, la película, bueno, está apoyada por Miramax, pero en esa época Miramax era la productora de Hollywood emergente que estaba apoyando a los nuevos directores, fue la que apoyó a Quentin Tarantino, los hermanos Weinstein, recién estaban comenzando y recién se está empezando a armar ruido. De hecho, esta película tuvo que conseguir dinero de Japón para poder hacerse, además del apoyo de Miramax. Por eso también se demoraron tanto entre medio de lo que era la preproducción. Wayne Wang hizo otra película. Paul Auster pensó que hasta la habían olvidado y que ya no iba a funcionar. Sí, que no lo conversé en su momento, pero me parece bien interesante el personaje de Oggy, la sensibilidad que le colocan a ese personaje que está muy por encima inclusive del escritor. El escritor yo lo veo, me parece que está como en un periodo como de sequedad, de no escribir, de no sé qué voy a escribir ahora, o no sé si ya conté todas mis historias, pero que lo vemos en esta otra persona que es un Lego, porque es un Lego en la fotografía, es un Lego en la escritura, y sin embargo él le enseña al escritor a mirar las fotos y le dice, no es la misma foto, mira que tiene diferentes luz, la luz de otoño, la luz de verano, que son otras personas, le enseña eso, que es algo muy sensible a los fotógrafos. Y no solamente eso, sino también que le echa todo el cuento, esta historia maravillosa del relato, que al final el mismo escritor, de una manera muy humilde, muy honesta, le dice, tú eres el verdadero maestro, o sea, tú estás entre los grandes de los maestros, de arriba. Y eso ocurre a veces mucho más de lo que uno puede pensar, que a veces uno se consigue personas que le echan un cuento, una historia que
uno las agarra y dice, bueno, vamos de esto voy a crear algo. Y que es maravilloso porque de repente no son escritores, pero sirven para que a través de esa historia o de ese cuento, de ese relato oral que puede ir pasando de generación en generación, para que venga el escritor, lo tome, lo plasme y bueno, haga de allí una gran historia. Sí, de hecho también de eso va el título de la película, Smoke, como humo, más que como fumar, en el sentido de que la vida es como el humo, que se va por distintas partes, que se va desapareciendo de distintas formas, y era como el espíritu que querían plasmar y que surgiera de este personaje central que era Ogi, y por eso la película gira en torno a él, y lo reconocen el director y Paul Auster, que él es en realidad, para ser una persona que atiende una tiendita en una tabaquería, en un barrio cualquiera de clase media de una ciudad, es el sabio, es el que más sabe, el que reúne a toda la gente y le entrega enseñanza a todos, porque igual también en cierta forma ayuda a Paul Benjamin también a salir de esa sequía creativa, ayuda a la Ruby, ayuda a casi todos los que están ahí presentes. Así que él es como el gran personaje que se retoma después en la segunda parte. Solamente decir como cosa final que les invito a ver esta película, a quienes no la han visto, que la busquen. Para mí esta es una película a la que además yo le tengo mucho cariño. La vi cuando era muy joven, la vi como en el 97, debía haberla visto en un canal de cable, ¿sí? Cuando estaba estudiando, Francisca, era un niño. Creo que fue el primer acercamiento a lo que era cine independiente. Acá en Chile todavía solo llegan las películas famosas, los estrenos hollywoodenses, y fue el primer acercamiento que tuve a un cine independiente distinto, con otro ritmo, con otra forma de hacer cine, que me encantó. Cuando en el cable daban también buenas películas, ¿ya? Y a la semana siguiente dieron Blue in the Face, y mi invitación es que si ven Smoke y si les gusta, vean Blue in the Face, la diferencia que tiene, que es mucho más experimental. A ver, tenemos a Lily Tomlin, Michael J. Fox, Roseanne, Lou Reed, Jim Jarmusch, Mira Sorvino y Madonna dentro de los personajes que actúan en Blue in the Face. No sé si es mejor o peor, pero sí lo que tiene que si en Smoke nosotros sentimos cariño por Ogi Gren, en Blue in the Face vamos a sentir cariño por Brooklyn. Y es una cosa que también a mí me quedó mucho, que es de que del autor, el escritor, ame a su ciudad y ojalá no invente ciudades, sino que cuente historias, y es algo que Francisca siempre se ríe de mí porque yo digo Machalí, Machalí, Machalí como el centro de todas las historias que hago. Es algo que he tratado de copiar de esta película, que es que Paul Auster vive en Brooklyn, vive en Nueva York, y todas sus historias son de ahí, porque él ama y siente cariño del lugar donde vive. Y es algo que yo trato, por lo menos, de copiar humildemente, porque me gusta eso, ¿ya? Así que muy entretenida la conversación, qué bueno que les gustó, eso es lo que me deja más alegre. Yo también sé que tiene algunos detallitos que no es perfecta, pero es de esas películas que creo que todos tenemos, esas películas que les tenemos un cariñito especial porque te representan algo dentro de tu propia historia. Así que muchas gracias por la conversación de hoy. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Agradecemos tu compañía. Y si has disfrutado de este humilde programa, no olvides suscribirte para que estés al tanto de las novedades de la Sexta Provincia. Te esperamos en un próximo capítulo. Buen viaje y hasta pronto.